Hablemos sobre la historia de la escritura. En la medida que el ser humano evolucionaba y si bien había desarrollado el lenguaje, fue oportuno que todos sus hallazgos sean llevados no como una mera repetición del habla, dados en los primitivos sistemas de la comunicación que desarrolló. También es cierto que comenzó a sistemizar los sonidos en las rústicas descripciones a través de sus torpes líneas y trazados. Gracias a los trabajos de los historiadores y filólogos, el alfabeto pasó por 4 fases previas a su escritura. En cuanto a continuación, les voy a hablar. Tenemos la fase mnemónica. Ante la distancia que impedía que el desarrollo de la comunicación, nuestros antepasados recurrían a los objetos para representar datos o mensajes que permitían ayudar a la memoria. Este aspecto se puede registrar en la época inca, con los famosos quipos, en que consistía en que una cuerda central, de la que dependía un sinnúmero de cuerdas secundarias de distintos tamaños y colores, con una o varios nudos, los cuales posibilitaban variar el mensaje. La fase pictórica, conocida como la primitiva forma de la escritura por cuanto los seres humanos transmitían el mensaje por medio de pinturas de objetos, figuras humanas, animales, las cuales fueron grabadas en las paredes de las cuevas, rocas, cucharas, flechas, que en primer momento fueron los primitivos y primeras formas de la escritura, pero con el devenir del tiempo se transformaron en verdaderas obras de arte. Tenemos la fase ideográfica. En esta fase, la escritura en la que se representan las ideas por figuras y símbolos. En este periodo, los símbolos representativos dejan de ser directos y se transforman en símbolos conceptuales. En esto, la escritura hacia alrededor del año 4000 a.C. apareciera en primer lugar en Sumeria y en Egipto. Tenemos la fase fonética. Las ideas y objetos que estaban representados en dibujos en sí, sino que estas representaciones requerían un sonido. Los sumerios, que vivían al norte del Golfo Pérsico, desarrollaron la fase ideográfica. ¿Cómo se daban los soportes materiales en cuanto a la escritura? La escritura era urgente tener un soporte material que posibilite perennizar el mensaje. Para llegar al papel, el hombre debió utilizar cientos de elementos para la tarea de escribir. En los primeros momentos de la escritura, esta se grababa sobre piedra, la cual generó doble trabajo: la laboricidad de su esculpido, así como la dificultad en su traslado. En este ambiente, la escritura uniforme de los babilonios, que se elaboraba sobre las tablillas de arcilla para luego ser cocidos al horno, dan cuenta que este momento importante de la escritura. Tenemos el pergamino. El pergamino se obtenía de pieles de ovejas y de otros animales. Los romanos fueron los que más utilizaron este esquema de escritura, no así los griegos, quienes utilizaron papiros en tablas enceradas. Tenemos el papiro. El papirus es una planta de unos 3 metros de alto que crece en las orillas de algunos ríos de África y abunda en el Nilo. El papel, aparecimiento y fabricación. El material más idóneo de nuestra escritura surge en el segundo siglo de nuestra era, año 2005, año 105, según la gráfica salesiana. Su producción se debe al César Lund, quien desarrolló una mezcla de corteza de plantas especiales con desperdicios de trapos. La maceró en un tamiz, la sumergió en agua y luego la secó, surgiendo de esta forma la primera hoja de papel fabricada a mano. En China, la escritura apareció por primera vez en los llamados huesos oraculares,
de la civilización Shang, que se encontraron hacia alrededor de un siglo de allá, al norte de China, y que data de 1200 a.C., muchos de sus signos tienen un parecido indudable a los caracteres chinos modernos y resultan muy fáciles de leer para los investigadores. En Europa, la escritura más conocida y antigua es la escritura lineal A, descubierta en Creta 1900 y que data alrededor de 1750 a.C. Aunque esta, sin descifrar, sus signos se parecían muchos a los de la escritura lineal B, que es algo más reciente y que se usó para escribir una forma arcaica de las lenguas griegas. En América Central, la escritura más antigua es la Olmeca, perteneciente a la civilización arísticamente sostificada de la Olmeca, que existió en la región Veracruz, en el Golfo de México. La primera muestra convincente de esta escritura se descubrió a finales de la década de 1900, que se ha fechado alrededor del año 900 a.C., más de un milenio ante la aparición de la escritura jeroglífica maya, la región de Yucatán. Muchas gracias.